Bueno, aprendices, entonces hoy estamos iniciando la segunda, iniciamos ayer la segunda semana, hoy tenemos la segunda conferencia web del curso de Sistemas de Gestión de Seguridad, Salud y el Trabajo. Ya ustedes conocen las reglas de la sesión, entonces vamos a iniciar, les voy a compartir. Y confírmenme por favor, aprendices, si están viendo territorio en este momento. Aprendices, ¿me escuchan? Sí, señora. ¿Están viendo, en este momento están viendo territorio? Sí, se ve, sí. Sí, señora. Ok. Listo. Entonces, como ustedes ya saben, aquí encontramos el panel de herramientas. Encontramos acá. Y aquí encontramos los anuncios, que ustedes ya saben que es súper importante que ustedes... siempre estén revisando los anuncios, pues ahí está toda la información que que contiene semana a semana. De esta parte, yo les envié a ustedes les he estado enviando unos tutoriales para que ustedes aprendan a ingresar a sus calificaciones y aprendan a hacerle seguimiento y verificar que sus notas estén cargadas en territorio. También les envié otro tutorial donde les explico qué deben hacer en caso de que esas notas no aparezcan en territorio. ¿Listo? Entonces son tutoriales muy corticos y muy sencillos y muy aplicables. Entonces, como siempre, nos vamos a contenido de curso, carpeta proyecto, y nos vamos a ir a la carpeta de la actividad número 2. Vamos a revisar primero el material de formación. Aquí encontramos, les recuerdo, material de apoyo. Miren todo esto que es bastante importante que ustedes descarguen y puedan repasar en sus horarios. Vamos a ver acá ya saben que lo tenemos de manera interactiva y lo vamos a ver en documento PDF. Para la primera semana hablamos de la organización. Para esta segunda semana vamos a estar hablando acerca de la planificación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. En esta fase vamos a establecer acciones destinadas al cumplimiento de sus objetivos dentro de la empresa. Por tanto, en la planificación debe evaluarse el estado actual de la implementación del sistema de gestión en la organización con el fin de tener una perspectiva global en materia de seguridad y salud en el trabajo. Entonces veamos qué más nos dice. Evaluación inicial. Ustedes recuerdan que la evaluación inicial nosotros la vamos a realizar con la resolución 0312 del 2019, ¿cierto? Esta es, si ya ustedes, algunos no sé si ya han revisado la resolución, han revisado los estándares mínimos. Esto es básicamente lo que nos pide, unos aspectos que vamos a evaluar y un modo de verificación de cómo yo logro determinar que eso sí está en cumplimiento. Todos los empleadores deben realizar la evaluación y análisis de las estadísticas sobre la enfermedad y la accidentabilidad ocurrida en los 2 últimos años de la empresa. ¿Eso dónde está enmarcado? Eso está enmarcado dentro de la auditoría. Y eso se lo van a evaluar en caso de que tengan una auditoría externa. ¿Quién los puede auditar? Ustedes los puede auditar ARL sin sanción. Es decir, que si ustedes tienen incumplimiento, como lo veíamos en la unidad número 1, la ARL es quien debe aportarles el material para que usted subsane esa no conformidad. Pero si usted tiene una auditoría por parte del ministerio, sí puede ser sancionado. Bueno, sigamos. Como ustedes saben, el sistema de gestión está soportado sobre el ciclo Deming, que es el ciclo de PHBA, donde encontramos la planeación, que se organiza, se hace la estructura de lo que vamos a realizar. En el hacer, implementamos todo lo que organizamos en la primera etapa. En la verificación hacemos una auditoría y en el actuar hacemos unos planes de mejora. Entonces aquí está qué hacemos en etapa específicamente. Definimos objetivos, cómo los vamos a lograr, que tienen que estar anclados o articulados con las políticas y necesidades en materia de seguridad y salud en el trabajo. En el hacer ejecutamos lo que se planeó,
¿cierto? Todo en el planear elaboramos la matriz, y en la matriz van, que eso es lo que vamos a aplicar ahora, en la matriz van unos métodos de control, y nosotros esos métodos de control los vamos a empezar a ejecutar en la etapa hacer. En la verificación venimos a realizar una auditoría y un informe de auditoría que será posteriormente pasado para la etapa actual a la alta gerencia, y la alta gerencia debe emitir un informe de auditoría a su vez, basado en esa auditoría que se hizo, y unos planes de mejora basadas en las no conformidades identificadas, planes de mejora que van a abrir nuevamente el ciclo porque me van a permitir nuevamente hacer una planificación. Bien. Este cuadro es un cuadro bastante, es decir, bastante estratégico, porque si de pronto usted dice, bueno, yo no podría decir en qué etapa está mi empresa, este cuadrito le colabora mucho con esa parte. Si usted dice, bueno, yo tengo política, sí tengo roles, sí tengo matriz legal, sí tengo plano de trabajo, plano de capacitación, usted se encuentra en la etapa de planeación. Si usted ya empezó a implementar medidas de control, ya en todo lo que usted colocó en las medidas de control de su matriz de identificación de peligros, usted ya empezó a comprar, a buscar proveedores, a hacer señalización, a entregar elementos de protección personal, usted se encuentra en la etapa hacer. Si usted empezó, dijo, bueno, ya tenemos un año de estar haciendo esto, vamos a hacer la auditoría, que la hacemos con la identificación de los estándares mínimos con la resolución 0312, y ya se escogió el auditor interno quien lo va a realizar. Se empezó a hacer todo el proceso de auditoría e informes, usted se encuentra en la etapa de verificación. Y si ese informe de auditoría ya pasó a la alta dirección y ellos están implementando todos los planes de mejora correspondientes a esas no conformidades identificadas, ustedes se encuentran en la etapa de actuar su empresa. Entonces miren que es un cuadro bien chévere para que ustedes puedan hacer una evaluación en menos de 5 minutos y decir, miren, nosotros vamos por esta etapa. Se supone, como nosotros empezamos esto desde el 2019, pues la idea es que ya por lo menos su empresa haya tenido una auditoría anual con su respectivo informe de auditoría, informe por parte de la alta dirección y respectivos planes de mejora por parte de la alta dirección. Muy bien, para poder hacer la identificación de los peligros, pues el material de formación les entrega unos métodos, ¿cierto? Nosotros hoy yo les voy a enseñar vamos a repasar cómo se hace la matriz GTC 45. Pero no quiere decir que esa sea la única forma de poder identificar peligros. No está normatizado que esa es la que tiene que implementar su empresa. Usted como ejecutor del sistema es autónomo de escoger cuál es la metodología para identificar los peligros, porque eso va a ir muy acorde a los peligros de la empresa, a su actividad económica, al nivel de riesgo de la empresa, etcétera. Aquí se les proporciona diferentes opciones para que ustedes escojan y pues sobre todo amplíen, que no solamente hay una sola forma de identificación de los peligros. Como les dije, nosotros vamos a guiarnos, o hoy les voy a enseñar, bueno, los que ya saben repasarán cómo se hace la matriz GTC 45. Entonces acá hay algunos conceptos acerca de lo que es peligro, de lo que es riesgo, que siempre hay, digamos, algún tipo como de debate referente a esto. Esos debates siempre les digo a los aprendices que son muy teóricos, porque cuando tú vas a la práctica no hay una diferenciación, digamos, como tal, porque a ti como salubrista, prevencionista, CISO, HSQ, coordinador, a ti lo que te interesa es que tu trabajador no se accidente. Entonces, como tú le pongas a eso que te podría ocasionar el accidente, digamos que en la práctica a ti, tú vas a tomar
las mismas medidas o te debe preocupar si es un peligro o es un riesgo. A mí lo que me interesa es que mi trabajador no voy a entrar tanto en la teoría de distinción si es un peligro o si es un riesgo. Porque se prefiere, y hablando desde la psicología, hablarles a los trabajadores acerca de peligro? Porque se ha comprobado que cuando tú colocas, por ejemplo, una señalización y colocas la palabra riesgo, es mucho más omitida que cuando tú le colocas la palabra peligro. Y en esta cultura donde no tenemos una conciencia tan alta de autocuidado, que tú veas la palabra riesgo, la va a tomar menos como que veas la palabra peligro. Entendiendo también que tú omites la palabra peligro, pero como que tu cerebro alcanza a acatar y realiza la actividad, pero con un poco más de prevención, porque recuerdan, dice, ahí decía peligro, algo hay aquí. Entonces, como nuestro cerebro, comprobado, acata un poquitico más la palabra peligro, nos enfocamos cuando vamos a la práctica de dirigirnos a ellos con esa palabra, para que les genere un poquitico más de impacto y ellos puedan tomar o aplicar o acatar las medidas mucho más para su propia prevención. ¿Listo? Bueno, esta tabla es supremamente importante. Siempre les dejo la diferenciación entre lo que es la clasificación y lo que es el peligro. Y aquí empezamos a romper el tema de que los peligros son biológicos. No, esa es la clasificación, porque siempre decimos, sí, yo identifiqué peligros biológicos, identifiqué peligros físicos. No, biológico, físico, químico, psicosocial, no son peligros. Son clasificación de peligros. Entonces quiero que eso quede muy claro, porque cuando elaboramos la matriz GTC 45 lo hacemos ok. Pero en la unidad número 3 hay que elaborar otra matriz. Y allá es donde otra vez se les pide que identifiquen peligros y me colocan físico, químico, biológico. Y quiero que quede claro, físico, químico y biológico no es un peligro. Es una clasificación de peligros y la tabla me lo muestra. Me dice que para el grupo de la clasificación de los biológicos está aquí. Encontramos virus, hongos, rectis, que para los físicos encontramos ruido, iluminación, y aquí me da un orden. Por tanto, estos no son peligros, son clasificación de peligros. Entonces acá no las agrupa. Por supuesto, yo tengo que estudiar los niveles de ruidos permitidos, los niveles de iluminación permitidos, esto se tiene que estudiar y profundizar, y más abajo el material de formación les entrega para que usted profundice, porque si yo voy a identificar ruido, yo tengo que tener la base teórica y decir, bueno, ¿cuántos decibeles? Son 85 decibeles. ¿Cómo yo identifico los decibeles? Tengo que hacer una sonometría. Entonces yo tengo que tener las bases teóricas para yo poder identificar. Si usted no aprende a identificar peligros, de nada le sirve un certificado de seguridad y salud en el trabajo. De una vez se los digo, es importante que nosotros recuerden que esta es una pedagogía de autoformación, donde el aprendiz va a gestionar el aprendizaje hasta donde él quiera, ¿cierto? Como tiene que ser el aprendizaje. Tú aprendes hasta donde a ti te interesa aprender. Por eso muchos van adelante y muchos van atrás. No te hacen más, no te hacen menos. Simplemente que hasta aquí fue que yo quise aprender. ¿Listo? Entonces, basándonos en esa teoría de autoformación, usted debe profundizar estos temas, ¿cierto? Los tipos de fibras que existen, las características, para que yo me pueda considerar que yo soy un evaluador de peligros. ¿Qué les voy a aclarar yo de este cuadro? Por ejemplo, acá en la clasificación de psicosocial, los peligros, el grupo de peligros que está dentro de la clasificación psicosocial, yo diría que son de los más complejos para un salubrista. Por eso el salubrista tiene que ser muy sensitivo con el trabajador, porque el trabajador es un ser humano, no es una máquina que llegó, que tú le diste unas indicaciones con unos botones y él empezó a producir. No es una persona que tiene una vida fuera del trabajo, y que esa vida y que toda la interacción de esa vida puede repercutir en las acciones dentro del trabajo. Entonces, es más fácil identificar todos estos peligros que estos peligros.
es más complejo. ¿Por qué? Porque yo a un trabajador le puedo decir, ¿qué? ¿Cómo están las cosas? Bien, súper. Y será un trabajador que puede que esté en depresión por 1000 cosas que le están pasando en la casa y que puede que dentro del trabajo o que no tenga control de la ira, que tenga muchas patologías emocionales, pero no se manifiestan porque son mucho más fáciles de cubrir, ¿cierto? Entonces, identificar estos peligros, sobre todo para llevarlos a la prevención y que en un futuro no se nos vaya a convertir en un síndrome de burnout, es mucho más complejo. Si usted lee y dice, gestión organizacional, no es un peligro. Falta de gestión organizacional. Estilo de mando, no es un peligro. Estilo de mando despótico, sí es un peligro. Pago no es un peligro. ¿Cómo va a ser pago un peligro? Pero cuando los pagos son impuntuales o no te pagan lo que tú te mereces en tu trabajo, sí te genera un peligro. Eso sí te genera una carga emocional. Cuando la contratación es una contratación de 2-3 meses y cada 2-3 meses te renuevan tu trabajo, sí eso te genera esa inestabilidad, te genera una ansiedad. Que no haya una participación, no te permiten a ti participar dentro de la empresa, que no tengas una inducción o una reinducción, que no haya bienestar social dentro de la empresa, que no se realicen programas de evaluación de desempeño o manejo de cambios. Entonces, cuando vamos a hablar de identificación de los peligros psicosociales, tenemos que analizar muy bien el peligro para poderlo identificar. Dentro de los biomecánicos, también la observación que les hago es que tenemos que aprender a identificar las posturas. Cuando yo digo que yo identifiqué mala postura, no estoy diciendo absolutamente nada, o estoy diciendo todo, ¿verdad? Pero si yo coloco en mi tabla de peligros mala postura, cuando yo vaya a implementar métodos de control para esa mala postura, me va a tocar regresarme y decir, pero qué mala postura fue la que identifiqué. Porque para una mala postura, ¿qué método de control le puedo implementar? Entonces voy a quedar ahí dando vueltas y es tiempo valioso. Si, caso contrario a que si yo coloco de una vez sentado prolongado. Ok, entonces ahora sí tengo que, ya sé que qué método de control yo debo realizar para ese sentado prolongado. Entonces le vamos a implementar poses activas, entonces ya empiezo a hacer de pie prolongado, vamos a colocarles un reposapié, ya empiezo a implementar, ya voy con una idea. Entonces hay que ser muy específico, no se coloca malas posturas, sino que se identifica o postura prolongada, pero ¿cuál? O postura mantenida, pero ¿cuál? O postura forzada, pero ¿cuál? ¿Listo? Entonces, sobre esfuerzo manual, movimiento repetitivo, manipulación manual de carga, etc. Aquí en las condiciones de seguridad, bueno, para mí, cuando yo los voy a identificar, mecánico es una clasificación, ¿cierto? Sobre todo si la actividad económica está dirigida a esa área. Yo a mecánico la coloco acá y le coloco con una clasificación como tal, y aquí encuentro los peligros, que serían herramientas defectuosas, que no se coloca nunca herramientas defectuosas, se coloca la herramienta defectuosa que yo identifiqué, ¿cierto? El nombre de la herramienta que está defectuosa, porque si yo tengo que mandar a hacer un cambio de esa herramienta, cuando yo llame a almacén o cuando yo llame a contabilidad a hacer la solicitud para que hagan el presupuesto, para hacerme el cambio, ellos me van a preguntar cuál herramienta. Entonces yo no puedo colocar herramientas defectuosas o piezas que están con algún tipo de defecto, de daño. Tengo que especificar cuál es la pieza, cuál es la máquina, cuál es el equipo. ¿Sí me hago entender? Entonces, cuando identificamos peligros tenemos que ser lo más específicos que podamos. ¿Listo? En eléctrico también yo considero que es una clasificación independiente, ¿cierto? Tablero sin protección, cableado expuesto, cableado pelado, etc. También considero que locativo es una clasificación, ¿cierto? Superficies irregulares, aquí también hay que ser muy específicos. Superficies irregulares, ¿en dónde? Porque tengo que enseguida mandar a señalizar para detener el paso, para impedir el paso por ese lugar. Entonces, para que no me vaya a ocurrir un accidente. Si yo voy a mandarlos de mantenimiento, para ellos me van a preguntar, ¿y en dónde están las superficies irregulares? Yo tengo que saber dónde está específico. Aquí también, bueno, en todas hay que ser extremadamente específico. Aquí aclaro esto. Respeto mucho a los que elaboraron esta tabla, pero para mí explosión
es un accidente, ¿cierto? E incendio es un accidente. Y accidente es un accidente. Entonces ya trabajo en altura, espacios confinados y listo. Y pues aquí están los fenómenos naturales, terremotos, inundaciones, Entonces ya, estos son ya basados en la acción de la naturaleza. ¿Listo? ¿Alguna pregunta con relación a esta tabla? Ok. Entonces, como les dije, aquí viene ya la teoría de cada uno de los peligros o de las clasificaciones. Aquí también pues hablan de los, especifican los peligros. Instrumentos para la recolección de datos. Esta es la que la que les voy a explicar ahorita. Esta parte es la teoría de lo que yo les voy a explicar, que ahorita volvemos acá a esta área, que es para poder elaborar junto con todos estos cuadros que están allá en la matriz GTC 45, que es la que vamos a realizar para esta segunda unidad. Aquí les dan ejemplos de los peligros. Bueno, dentro de la planificación, el empleador o contratante debe adoptar mecanismos para planificar el sistema de gestión. Debe realizar una evaluación inicial, por supuesto, que la hacemos nuevamente, repito, con la resolución 0312. Debe hacer identificación de peligros, que debe quedar plasmado en una matriz de peligros. Y aquí hablan de lo que debe contener la parte de planificación. Definir prioridades, objetivos, políticas, planes, el plan anual de trabajo, el plan anual de capacitación, etc. Acá les explican acerca de las políticas que debe, o la guía de las políticas que debe llevar su empresa, y aquí les dan un ejemplo de cómo podrían ustedes llenar, por si ustedes de pronto dicen, no, pero yo cómo hago las políticas de la empresa. El material de formación les entrega. Recordemos que las políticas deben estar firmadas por el representante legal, de lo contrario no tienen ningún tipo de validez. Deben estar publicadas y deben haber sido socializadas y elaboradas con la participación de los trabajadores. Aquí hay otro ejemplo. Los objetivos, se les explica cómo deben ser los objetivos para que ustedes los elaboren dentro de sus empresas. Y aquí les dan ejemplos de cómo podrán elaborar sus objetivos para que ustedes también lo apliquen dentro de su empresa. Los indicadores, aquí les dan unos ejemplos de qué indicadores podrían tomar para poder aplicarlo dentro de sus empresas, que hay 3 tipos de indicadores: estructura, proceso y de resultado. Y aquí les dan más ejemplos de indicadores. Aquí les dan técnicas de comunicación. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que capacitar a adultos. Y la pedagogía que nosotros implementamos con adultos no es la misma que se implementan con niños. Además, como la población de adultos con la que nosotros tendemos a trabajar varía, puede ser que unos sean personas que tengan hasta nivel posgrado, pero hay otros que ni siquiera saben leer ni escribir. Entonces yo no puedo dirigirme en los mismos términos al uno que al otro. Para los que no saben leer, no saben escribir o tienen, si acaso, la primaria, por eso nosotros tenemos que hacer definir bien los perfiles sociodemográficos dentro de la empresa para poder identificar nuestra población, y a esa población que no tiene un nivel académico, lo tiene medio bajo, tengo que aplicar técnicas y métodos diferentes que con nosotros. Entonces aquí la guía nos muestra algunas técnicas y métodos que yo podría implementar en este caso, que nosotros tenemos que trabajar con adultos, algunos que son escolarizados y algunos que no son escolarizados. Aquí es como yo les voy a transmitir la información y las herramientas que yo voy a utilizar para que ellos puedan entender. Recordemos que todo el sistema tiene que estar socializado. Yo no soy la única que me las tengo que saber de identificación de peligros y yo soy la única que manejo el tema. No, ellos también tienen que tener el mismo conocimiento que yo tengo, porque ellos tienen que saber de peligros, ellos tienen que conocer los formatos, ellos tienen que saber cuáles son las actividades que vamos a realizar, porque tienen que participar. Acá también se les da un ejemplo de plan anual de trabajo para que usted lo aplique dentro de su empresa, y se les da un ejemplo de plan anual de capacitación. Miren cómo les entrega el material todo, para que ustedes vayan armando. Por ahora, que se vaya armando, digamos, la empresa es nueva o usted apenas va entrando y no encontró nada de la empresa, que es muy común.
usted ya vaya a empezar armando todo en la primera etapa, que es la etapa de planificación. Aquí vienen más herramientas para que usted haga la transferencia de conocimiento a los adultos. Andragogía se llama. La pedagogía para adultos. Listo. Aprendices. Listo. Bueno, continuamos entonces. Ahora vamos a mirar cuáles son las actividades que nos corresponden para esta segunda unidad. Como siempre nos dirigimos a la guía de aprendizaje. Se activa el micrófono. Y acá vamos a mirar la guía en ver documento. Aquí encontramos la competencia, encontramos el resultado de esta segunda unidad, la presentación e introducción, y aquí encontramos en la parte de abajo cuáles son las actividades. Para esta primera unidad hay que realizar 3 actividades: una prueba de conocimiento, una evaluación que está basada en el material de formación que acabamos de repasar, una segunda actividad que es una matriz de peligros, que ya se las voy a explicar cómo se hace, y una actividad interactiva de peligros y riesgos en sectores económicos. Angeli, no hay necesidad de levantar la mano, activa el micrófono. Es que no me deja ver pantalla. Ay, qué pena. A mí tampoco, Sí, profe. disculpen. Gracias. Ay, bueno, listo. Entonces estamos en la guía, ahora sí, ¿verdad? Sí, señora. Listo. Entonces en la guía, lo que les decía, la competencia, los resultados de aprendizaje, la presentación e introducción, y aquí abajo encontramos las actividades. Para la primera unidad tenemos que, para la segunda unidad tenemos que hacer una prueba de conocimiento, una evaluación basado en el material de formación de planificación que acabamos de repasar. Hay que hacer una matriz de peligro, que ya se las voy a mostrar cómo se hace, y una actividad interactiva de peligros y sectores económicos. ¿Listo? Entonces, esto es lo que nos dice la guía. Para la matriz debemos hacer una matriz que contenga 5 ejercicios, o sea, identifiquemos 5 peligros relacionados a una actividad económica. Y para la actividad interactiva ya les voy a explicar cómo se debe hacer, porque hay que ingresar a la plataforma, hacer una actividad interactiva y descargar un documento. Entonces nos vamos para territorio, y en territorio vamos a ver la carpeta acá el link de la carpeta 2, donde dice evidencias. ¿Listo? Entonces aquí encontramos, para que podamos realizar la evaluación, le damos clic ahí y nos va a llevar al link para poder hacer la evaluación de la segunda unidad. Luego le damos clic acá. Aquí me va a permitir descargar el documento para hacer la matriz GTC 45, y acá me va a permitir que yo descargue este documento para esta actividad. Entonces, yo descargo este documento, ¿cierto? Entonces, después que descargue ese documento, yo me voy acá donde dice clic para iniciar la actividad. Ahí voy a encontrar diferentes sectores económicos. Yo voy a escoger 3 sectores económicos de los que están acá, y la recomendación es que pues ustedes escojan los sectores que ustedes digamos que pueden conocer. Si usted de pronto trabajó en algo de comercio, trabajó en algo de agricultura, o fue docente en alguno, bueno, que sean actividades económicas que ustedes conozcan, van a ingresar, escogen esas 3, van a jugar, es un juego, y al final de ese juego les va a aparecer pues las felicitaciones, el porcentaje que debe superar el 70%, y a esa calificación usted le va a tomar un pantallazo, se va a dirigir acá, va a llenar su dato, su nombre, y ese pantallazo que, por ejemplo, yo seleccioné agricultura y ganadería, entonces yo coloco aquí agricultura y ganadería, y aquí coloco el pantallazo de que yo gané esa actividad interactiva. Lo mismo hago con este, coloco el pantallazo acá, hago con este, coloco el pantallazo acá, y aquí coloco 3 conclusiones generales de lo que una por cada actividad económica que yo escogí. ¿Listo? Así. Realizamos entonces de esa forma esta actividad. Ahora nos vamos a la matriz de peligros. Esta matriz de peligros, usted le da clic, se la descarga y les va a descargar un formato en Excel, pero
Les voy a enviar una matriz, perdón, sí, que en Excel que tengo yo, que ya está formulada y es mucho más fácil. Usted la puede hacer. Si usted en su empresa maneja su identificación de sus peligros con la matriz ETC45, simplemente envíeme 5 de los que ya usted tiene evaluados y aplicados los métodos de control. Si la quiere hacer con la que está en la plataforma, la puede hacer con la que está en la plataforma. Si la desea hacer con la que yo les voy a enviar, la puede hacer con la que yo quiera, les voy a enviar. No hay ningún problema. Ustedes me confirman que estén viendo un formato en Excel en este momento. Profe, ¿lo puede ampliar un poquito? Sí. ¿Mejor? Sí, profe. Listo. Entonces miren la matriz GTC45, lo primero que me dice es que yo tengo que identificar el proceso de mi empresa. Es lo primero que yo tengo que hacer cuando yo llego a una empresa. Yo tengo que saber la empresa qué hace, cómo lo hacen, dónde lo hacen, quién lo hacen, cuándo se demoran haciéndolo. Entonces lo primero que me dice la empresa es identifique el proceso. Identifique dónde se realiza ese proceso. Identifique cuáles son las actividades de ese proceso. Identifique cuáles son las tareas de cada una de las actividades que forman ese proceso. Miren cómo me lleva desde lo general hasta lo específico dentro de mi empresa, a identificar cada una de las acciones que realiza mi trabajador. Luego me pregunta si la actividad es rutinaria, si no es rutinaria. Luego me dice, describa el peligro. ¿Cuál peligro identificó? Según cada actividad. Por cada actividad yo voy a identificar mis peligros. Luego me dice, clasifíquelo. Cada uno de los peligros que usted identificó, clasifíquelo. Luego me dice, diga cuáles podrían ser los efectos, cómo perjudicaría la exposición a ese peligro en la salud. Y luego me dice, verifique si hay controles, si están implementando controles en esa observación que usted está realizando cuando identifica el peligro. Recordemos que cuando yo voy a identificar el peligro, yo tengo que tener claro todas las características de ese peligro que yo estoy identificando, ¿cierto? Tengo que tener muy claro para poder ser directa cuando yo lo voy a especificar. Me dice, verifique si hay controles, si están implementando controles en la fuente directamente de donde se genera el peligro, en el medio, en el espacio en donde está ese peligro, o si el trabajador está implementando controles. Y luego me dice, haga una evaluación. Evalúe y determine el nivel de riesgo de ese trabajador. ¿Para qué? Para priorizar. Los que me den un valor más alto son los primeros que tenemos que atacar, porque son los que posiblemente me van a generar un accidente, y los que esperan un poquito más podrán esperar. Ya eso va a depender de la agilidad, del presupuesto, de todas las herramientas que yo tenga. Me dice, identifica el nivel de riesgo y déle una interpretación, y posteriormente me dice, bueno, como ya identificamos el peligro y ya lo priorizamos, ¿cómo lo vamos a controlar? ¿Cómo vamos a intervenir para nosotros poder controlar o minimizar o eliminar ese peligro? Esta parte la vamos a hablar en la unidad número 3. En la unidad número 3 nos vamos a enfocar solamente en medidas de intervención. Vamos a hacer una matriz de jerarquización. Entonces solamente nosotros vamos a aprender hoy hasta valoración del riesgo. Devolvámonos y pongamos ejemplos. Resulta que la empresa donde yo voy a identificar mis peligros es una empresa que es una fábrica de madera. Creo que le llaman ebanistería y eso. Fabricación de madera, no, ay, Dios mío, de muebles de madera. Listo. ¿Verdad? Entonces, ¿dónde se hace? Ellos tienen un taller, ¿cierto? ¿Qué actividades hay? Bueno, hay muchas, porque ellos elaboran sillas, mesas, escaparates, cosas para la cocina, muebles para cocina, etcétera. Entonces yo voy a escoger una actividad de todo lo que ellos realizan. Yo escogí la actividad que es la elaboración de las sillas. Y escogí una tarea, porque para la elaboración de las sillas hay corte, tallado, pintura, lijado. Pero yo escogí una tarea, que fue el corte.
donde cortan, cuando en el momento de cortar la madera. Esa sola actividad. Me preguntan que si es rutinaria o no es rutinaria. ¿Por qué? Porque cuando no es rutinaria le debo prestar mucho más atención. Me prioriza más el riesgo que cuando la actividad es rutinaria, porque cuando es rutinaria pues ya el trabajador sabe cómo cuidar, sabe cuáles son los peligros, sabe cómo aplicar los métodos de seguridad que yo le he dicho todos los días. Pero cuando no es rutinaria hay que estar más alerta. Mire, esta es una actividad que nosotros hacemos todos los años, o hacemos cada 6 meses, o hacemos cada 3 meses. Entonces pilas, ojo, miren, hay que hacernos así, movámonos acá. Y los métodos de los procedimientos de seguridad deben ser un poco más rigurosos. Entonces, cuando no es rutinario, aumenta la priorización. Entonces, ¿qué de peligro yo identifiqué? Ruido. ¿Cierto? Y recordemos que para que yo pueda identificar y pueda decir que el ruido debe superar los 85 decibeles por 8 horas de trabajo. Y debo implementar sonometría, porque yo no puedo decir a mi oído que hay ruido. No lo puedo decir. Para yo poder confirmar que yo puedo tener sospechas de que hay ruido. Y hay métodos para eso, para yo poder sospechar, pero, digamos, métodos manuales, por llamarlos de alguna forma, pero para yo poder confirmar, yo debo solicitar que se realice una sonometría. ¿El ruido a qué clasificación pertenece? Físico. ¿Qué puede causarse con la exposición continua a mis trabajadores? Sordera, hipoacusia, ¿cierto? ¿Qué controles existentes usted encontró? Nada. Pero usted puede decir, no, sí, en mi empresa sí les colocan unos protectores auditivos a mis trabajadores. Entonces usted coloca acá, protector auditivo. En el caso de mi ejemplo, nada. No se le colocó nada, no tienen nada en la fuente, directamente en la pulidora, en la cortadora, perdón, no tienen absolutamente nada. La pulidora emite el sonido, prácticamente trabaja las 8 horas constantes. No hay un método de encerramiento, porque hay que conocer cómo se controla cada uno de los peligros. Eso va dentro del aprendizaje de las características del peligro. Y al trabajador simplemente, para ruido no se pone nada. Le dan unos guantes con la madera, pero para ruido no tienen nada. Entonces yo dejo eso en blanco. Ahora viene la parte de evaluación del riesgo. Recuerdan que yo les mostré acá en territorio, en el material de apoyo, que les dije que eso lo íbamos a ver ahorita, que eran estos cuadros. Y aquí lo que yo les acabo de explicar está aquí. Miren, aquí les explican que es un proceso, porque por ahí arranca la matriz ETC 45, que es una actividad, que es una tarea, y nos dan ejemplos. Nos dice cómo luego vamos a identificar los peligros, y que los peligros los identificamos, cómo sería aplicación de esos controles dentro de fuente, medio y individuo, y cómo hacemos la evaluación del riesgo. Entonces, la evaluación del riesgo, si tú te pones a leer acá, se están viendo el PDF, ¿verdad? Sí, profe. Si están viendo, dice que tengo que sacar el nivel de riesgo, y que el nivel de riesgo lo saco multiplicando el nivel de probabilidad por el nivel de consecuencia. Si yo reviso acá, es lo mismo. Aquí está el nivel de probabilidad, aquí está, me dice que yo multiplico el nivel de eficiencia por el nivel de probabilidad y me da, el nivel de eficiencia por el nivel de exposición, y me va a dar el nivel de probabilidad. Entonces, acá en el material de PDF hay unas tablas que ya vienen con sus valores definidos. Yo simplemente lo que voy a hacer es que voy a leer, y dependiendo a mi percepción, yo voy a dar un puntaje, ¿cierto? Entonces yo leo acá, se han detectado peligros, le doy, si para mí yo lo considero que es esto, entonces será muy alto, yo le daría un 10, un 6, un 2, o no le asignaría valor si yo lo considero muy, muy, muy bajo. Entonces, así es para el nivel de exposición, y eso me va a determinar mi nivel de peligro. Pero para yo no tener que estar buscando acá las tablas, aquí yo las tengo ya. ¿Se dan cuenta? Entonces ya yo no tengo que irme al PDF, sino que el que yo tengo acá ya viene con las tablas ya pegadas, ancladas. Entonces, ¿qué me dice? Que yo que evalúe el riesgo, ¿cómo? Primero tengo que identificar el nivel de probabilidad, y tengo que identificar el nivel de consecuencia. Que la multiplicación del nivel de probabilidad por el nivel de consecuencia me va a dar a mí mi nivel de riesgo. Eso viene en unas tablas de valores que ya definidas, repito, y yo lo único que voy a hacer es que para yo poder identificar el nivel de probabilidad, simplemente tengo que identificar el nivel de eficiencia y el nivel de exposición, darle unos valores, y él automáticamente me va a hacer todo. Miren, borremos aquí
Borremos acá y borremos acá. Miren cómo me queda aquí el color. Me queda todo en 0. Entonces vamos a sacar nivel de probabilidad. Si yo me voy acá al PDF, me dice que el nivel de probabilidad, que es este, que aquí hay un error, en el nivel de probabilidad yo empiezo a leer y yo digo, bueno, yo le voy a dar, si a mí yo considero que es alto, yo le voy a dar un 6. Y en el nivel de eficiencia yo le voy a dar un 3, digamos, ¿verdad? Entonces aquí en la tabla, en la intersección, que dije que le iba a dar 6 y 3, el nivel de eficiencia 6 y 3 me da 18. Entonces vamos a aplicarlo acá en la tabla. Entonces el nivel de eficiencia le voy a dar un 6 y el nivel de exposición le voy a dar un 3. Inmediatamente me cambia y me dice que mi nivel de probabilidad es alto. ¿Qué me dice la tabla acá? Alto. ¿Listo? Y el nivel de consecuencia, ya yo le tengo que dar un puntaje también. Entonces ahí me pongo a analizar. ¿Será que le doy 60? Le voy a dar 25. ¿Cierto? Voy aquí a la tabla. El nivel de probabilidad. Lesiones de enfermedades con incapacidad temporal. O le puedo dar lesiones de enfermedades que no requieren. O le puedo dar un 60 muy grave. Y eso me eleva mucho el nivel de riesgo. Vamos a darlo en 25. ¿Listo? Entonces el nivel de probabilidad me dio 18 y el nivel de consecuencia me dio 25. Ay, Dios mío. Permítame un momentico. ¿Listo? Entonces, el nivel de probabilidad me dio 18, el nivel de consecuencia me dio 25. Me voy acá. Nivel de probabilidad 18 estaría aquí, ¿verdad? Nivel de consecuencia 25, la intersección sería aquí. Y aquí la tabla me dio ¿cuánto? 450, ahí está. Entre 250 y 500 está 450. Entonces me da nivel 2. Luego me dice acá que le dé la interpretación. Eso también está en una tabla. Como acá me dio el número 2, yo busco aquí el número 2 y simplemente cojo acá, copio, pego. Y lo coloco acá. Y la aceptabilidad del riesgo, que también que sería 2. Aceptabilidad del riesgo me da que no es aceptable. Lo copio. Y lo pego. Ahí está. Listo. Luego vendrían los métodos de intervención, pero eso lo vamos a ver en la unidad número 3. ¿Preguntas hasta el momento? ¿Preguntas? Profe, ahí donde dice nivel de consecuencia, que de primera se está el 25, y bajo hay un 10, un 60, un 10 y otro 10. Son otras evaluaciones de riesgo. Sí, señora. Sí, esto debería estar todo en blanco. Así. Cada uno que voy evaluando le voy colocando. Gracias, profe. Listo. ¿Alguien más? ¿Todo claro? Sí, señora, por el momento todo claro. Bueno, no hay ningún problema. Entonces, cuando ya tengamos esto hasta acá y tengamos, deben evaluar mínimo 5 peligros, 5 con 5. No, si lo están en su empresa, hagan 5.
No me vayan a colocar 10, 20, 30, porque los que me colocan de esa cantidad de peligros que evaluaron, no les creo, y para mí fue que se metieron a internet, descargaron un archivo y lo subieron sin revisarlo. Entonces, para mí eso es plagio. Cuando me envían, entonces algunos me escriben, pero profesora, porque para mí la gestión eso es plagio. No, pero profesora, esa es la de mi empresa, pero recórtelo. Solamente envíeme 5. Si ya lo tiene hecho, perfecto. Pero solamente envíeme 5, no me envíen más. Porque como hay aprendices que son honestos consigo mismo, también hay unos que no lo son tanto. Entonces, como para hacer que se esfuercen un poquitico, yo no le acepto eso. ¿Listo? Entonces solamente colóquenme 5 peligros para no tener percances en la evaluación de la actividad. Entonces, aprendices, cuando ya tengan montado eso, ¿cierto? Entonces nos vamos acá a evidencias y me voy aquí y subo mi actividad y listo. Perfecto. Bueno, entonces como no hay preguntas, aprendices, yo me despido de ustedes. Ya voy a iniciar formación con otro grupo. En cada uno es de la misma empresa. Pues sí, lógicamente tú tienes que escoger 5 peligros de una empresa. Porque recuerdas que son un proceso. Porque si no, entonces va a cambiar. Tú puedes hacer 5 procesos. La empresa puede tener 5 procesos. O puede tener 4, puede tener 1. O tú puedes escoger de la empresa un proceso. A ese proceso tú le puedes sacar 5 actividades. Y a las 5 actividades le puedes sacar 5 tareas. O tú puedes sacar un proceso, puedes sacar una actividad y puedes sacar de esa actividad 5 tareas. O tú puedes sacar 5 procesos, de los 5 procesos 5 actividades y de las 5 actividades 5 tareas. O puedes sacar 5 procesos, puedes sacar 5 actividades, una actividad, bueno, porque ya sería, y 5 tareas. O sea, ya eso va a quedar como sea, pero sí debe ser de la misma actividad económica, por supuesto que sí. Del mismo proceso, ¿no? De que va arrancando, como ustedes lo quieran hacer, como les quede más fácil. Listo. Bueno, entonces, listo. Quedamos bien. Entonces me despido de ustedes, aprendices. Bendiciones para todos. Y quedamos conectados por los medios disponibles: foro de duda, correo electrónico y grupo de WhatsApp. Gracias, profe. Bueno, que estén muy bien todos. Que estén muy bien. Chao.